Jalisco, 2017. En el mundo del narcotráfico hay reglas que no se escriben, pero todos las entienden. Puedes tocar la mercancía. Puedes tocar el dinero. Puedes tocar las rutas. Pero hay algo que jamás se toca: la sangre. Esa madrugada no hubo balaceras. No hubo convoy incendiado. No hubo video filtrado en redes. Solo una ausencia. A las 2:46 de la mañana, el hijo menor del Mencho salió de una finca privada en Zapopan acompañado por 2 escoltas de máxima confianza. No era un movimiento público. No era un traslado oficial. Era una visita discreta a una propiedad rural en los límites de Michoacán. El trayecto estaba blindado. 3 vehículos. Comunicación encriptada. Cambio de ruta cada 15 kilómetros. A las 3:12, el convoy confirmó paso por el último punto seguro. A las 3:19, silencio total. Ni disparos. Ni llamada de emergencia. Ni rastro de persecución. Los 3 vehículos aparecieron 18 horas después en un camino de terracería. Puertas cerradas. Cristales intactos. Motores fríos. Sin sangre. Sin cuerpos. Pero había algo peor. En el asiento trasero del vehículo central, donde debía ir el hijo de Mencho, alguien dejó un reloj detenido exactamente a las 3:19. No era un secuestro común. Era un mensaje. Cuando la noticia llegó al Mencho, los hombres que estaban presentes cuentan que no se movió durante casi un minuto. No levantó la voz. No golpeó la mesa. No preguntó cuánto pedían. Preguntó una sola cosa: ¿quién sabía que salía esta noche? Porque en ese mundo, desaparecer sin ruido significa que alguien abrió la puerta desde adentro. Solo 6 personas conocían el itinerario real. 2 escoltas, desaparecidos, un coordinador logístico, un comandante regional, el jefe de seguridad interna, y el propio Mencho. Las primeras 24 horas fueron un apagón. No hubo comunicados. No hubo operativos visibles. Pero en Jalisco comenzó algo más peligroso que un enfrentamiento. Una limpieza silenciosa. Casas intervenidas. Teléfonos confiscados. Cuentas congeladas. El CJNG no estaba buscando al enemigo afuera. Estaba mirando hacia adentro. Porque si alguien se atrevió a tocar a su hijo, no fue por dinero. Fue por poder. Y en el mundo del Mencho, tocar la sangre es declarar guerra absoluta. Lo que nadie sabía era que esa desaparición no era un secuestro tradicional. No había video de prueba de vida. No había negociación. No había exigencias. Solo una frase enviada desde un número desconocido 11 horas después. Lo que se hereda también se pierde. Esa frase cambió la dirección de todo. No era un grupo rival pidiendo rescate. Era alguien cuestionando la sucesión. Porque el verdadero miedo no era que el hijo estuviera muerto. Era que alguien estuviera intentando borrar el futuro del CJNG. Y cuando intentas borrar el futuro, el presente arde. Si quieres entender qué pasó realmente con el hijo que desapareció sin disparos, que descubrió el Mencho en las siguientes 72 horas y por qué esta historia casi divide al CJNG desde dentro, quédate hasta el final. Porque esto no es un secuestro. Es una advertencia. Y en Jalisco, las advertencias se responden. Si te interesan las historias que revelan lo que nunca se contó oficialmente, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene no aparece en comunicados, aparece en sombras. En las primeras horas, el Mencho ordenó algo inusual: bloquear cualquier intento de represalia inmediata contra grupos rivales. Nada contra Sinaloa. Nada contra células independientes. Nada contra Michoacán. Eso sorprendió a muchos. Pero él entendía algo que los demás no. Un secuestro externo deja rastro. Un secuestro interno deja silencio. Y ese silencio era demasiado limpio. El coordinador logístico fue el primero en ser interrogado. No en una bodega. No con violencia visible. En una oficina con cámaras apagadas. 3 preguntas. Siempre las mismas. ¿Quién cambió la ruta final? ¿Quién autorizó el desvío en el kilómetro 27? ¿Quién pidió eliminar el dron de vigilancia esa noche? La tercera pregunta rompió el patrón. Porque nadie, oficialmente, había cancelado el dron.
pero el registro mostraba una orden firmada digitalmente desde una terminal interna del ala financiera. Usuario, RH07. Ese usuario pertenecía a alguien que llevaba años en la estructura. Raúl Herrera, apodado el Contador Viejo. Un hombre invisible, sin armas, sin convoy, pero con acceso total al flujo interno de información. Cuando lo llevaron frente al Mencho, negó todo. Dijo que su clave había sido clonada. Dijo que alguien usó su acceso sin permiso. Dijo que era una trampa. El Mencho no respondió de inmediato. Pidió revisar los patrones de escritura en la orden digital. Cada operador tiene una forma única de teclear. Un ritmo. Un error recurrente. La orden tenía un detalle. Doble espacio antes del punto final. Exactamente el mismo error que Raúl cometía en todos sus informes. Eso no era una coincidencia. Pero aún así, algo no encajaba. Si Raúl quería traicionar, ¿por qué dejar su propia firma? La respuesta llegó 36 horas después. Una llamada interceptada desde Guatemala, proveniente de un número ligado a un antiguo operador del CJNG expulsado en 2015. En la grabación, una voz decía: el heredero no es el problema. El problema es quien lo protege. Eso cambió la teoría. El objetivo no era matar al hijo. Era demostrar que podían tocarlo. El mensaje no era contra el Mencho. Era contra los comandantes regionales que veían en el hijo una futura figura de poder. Era una fractura interna en construcción. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Al amanecer del cuarto día, una camioneta apareció abandonada cerca de la frontera con Colima. Dentro, una sola persona. Vivo, el hijo del Mencho. Sin heridas visibles. Sin golpes. Sin señales de tortura. Solo una cosa diferente. No hablaba. Moraba fijo. Silencio absoluto. En su muñeca derecha, una marca reciente. Un corte superficial con una palabra grabada. Estructura. No era un rescate. Era una liberación calculada. El mensaje era claro. Podemos tocarlo. Podemos devolverlo. Podemos repetirlo. Cuando lo llevaron de regreso, el Mencho lo observó en silencio. No hubo abrazo público. No hubo escena emocional. Solo una pregunta privada. ¿Quién estaba allí? El hijo respondió con una sola frase. No eran enemigos, eran conocidos. Eso confirmó la peor sospecha. La amenaza no venía de afuera. Venía del núcleo. En las semanas siguientes, 3 comandantes regionales fueron removidos sin explicación pública. 2 desaparecieron. Uno fue reasignado a una zona irrelevante. No hubo comunicado. No hubo balaceras mediáticas. Pero dentro del CJNG, todos entendieron el mensaje. El Mencho no respondió con guerra. Respondió con reestructuración. Porque cuando tocan a tu sangre, puedes reaccionar con furia o con estrategia. Y él eligió estrategia. El hijo volvió a aparecer meses después en eventos internos. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el heredero. Era el sobreviviente. Y en ese mundo, sobrevivir a un mensaje te convierte en símbolo. El dinero puede desaparecer. Las rutas pueden caer. Los hombres pueden traicionar. Pero tocar la sangre redefine el equilibrio completo. Si quieren que continuemos donde revelemos quién orquestó realmente la desaparición y cómo el Mencho llevó a cabo la purga más silenciosa en la historia del CJNG, avísenme y procederemos. Porque esta historia apenas empieza. Cuando el hijo del Mencho regresó con vida, muchos dentro del CJNG pensaron que lo peor había pasado. Se equivocaban, porque en esa organización, sobrevivir no cierra un caso, lo abre. Durante las primeras 72 horas después de su aparición, no hubo ejecuciones visibles. No hubo cuerpos colgados en puentes. No hubo mensajes firmados. Pero en al menos 9 municipios de Jalisco y Michoacán, operadores financieros dejaron de contestar el teléfono. 2 coordinadores logísticos renunciaron el mismo día. 3 casas de seguridad fueron vaciadas sin previo aviso. No era caos. Era cirugía. El Mencho entendió algo que pocos líderes comprenden. Cuando el ataque viene desde adentro, la bala no es la solución inmediata. Primero hay que identificar la grieta.
Después se decide si se sella o se dinamita. La palabra grabada en la muñeca de su hijo, estructura, no era improvisada. No era una amenaza directa. Era un concepto. Alguien estaba enviando un mensaje ideológico, no solo criminal. No querían dinero. No querían territorio. Querían cuestionar la arquitectura del poder. Eso es más peligroso que una guerra. El análisis interno reveló algo inquietante. En los últimos 6 meses, ciertos mandos medios habían comenzado a crear microcélulas financieras autónomas. No independientes oficialmente, pero sí con mayor margen de decisión. Movían porcentajes mínimos del flujo general. Pequeñas cantidades que, sumadas, formaban un colchón invisible. Un fondo alterno. No era robo. Era previsión. ¿Previsión para qué? Para un escenario sin el Mencho. Esa hipótesis no se dijo en voz alta, pero flotaba en el ambiente. El encargado de contrainteligencia del CJNG, apodado el Halcón Viejo, presentó un informe delicado. 3 comandantes regionales habían sostenido reuniones privadas sin reportarlas. No eran pactos con rivales. Eran conversaciones internas sobre transición ordenada. Transición. Esa palabra pesa toneladas cuando el líder sigue vivo. El Mencho no convocó una reunión masiva. No necesitaba espectáculo. Citó individualmente a los 3 comandantes en diferentes puntos, a distintas horas, con distintas excusas. El primero llegó confiado. Salió sin escolta. No fue ejecutado. Fue degradado públicamente dentro de la estructura interna. Sus hombres fueron redistribuidos. Su acceso financiero bloqueado. En ese mundo, perder acceso es perder oxígeno. El segundo negó todo. Argumentó que hablaban de expansión, no de sucesión. Pero las grabaciones recuperadas de una finca en Colima demostraban lo contrario. En una conversación privada había dicho una frase que ahora se repetía en la mente del Mencho. El futuro no puede depender de un solo nombre. No era traición abierta. Era pensamiento estratégico. Pero en estructuras verticales, pensar por adelantado puede parecer conspiración. El tercer comandante no llegó a la cita. Desapareció antes. Eso confirmó que la fractura no era improvisada. Era consciente. Mientras tanto, el hijo del Mencho seguía en silencio. No hablaba de lo que vio. No describía rostros. Solo repitió una frase días después, en privado. No me querían muerto. Querían que entendiera. Esa declaración cambió el enfoque. No era un intento de eliminación. Era una demostración de vulnerabilidad. Alguien quería que el heredero supiera que el poder no es automático. Y quizás, que no todos estaban dispuestos a aceptarlo. El Mencho decidió entonces hacer algo inesperado. En lugar de esconder a su hijo, comenzó a mostrarlo más. Reuniones internas. Supervisions regionals. Visitas estratégicas. No como figura decorativa, sino como participante activo. Era un mensaje doble. Hacia adentro. La sangre sigue aquí. Hacia afuera. Nada se rompió. Pero bajo la superficie, la purga continuaba. Auditorías internas. Revisión de lealtades históricas. Análisis de patrones de comunicación. Se descubrió que el secuestro había sido ejecutado por un grupo mixto. Hombres leales al CJNG, pero coordinados por un asesor externo expulsado años atrás. Un ideólogo, no un sicario. Un hombre que creía que la organización necesitaba modernizarse. Decentralizarse. Profesionalizar la sucesión. Ese hombre no pedía el control. Pedía reformas. En otro contexto, habría sido un consultor. En este contexto, era una amenaza. La captura del ideólogo ocurrió en silencio, en una carretera secundaria rumbo a Nayarit. No hubo enfrentamiento, solo intercepción limpia. Cuando lo llevaron ante el Mencho, no mostró miedo. Mostró convicción. No intenté destruir nada, dijo. Intenté prepararlos para cuando usted no esté. Esa frase pudo haberle costado la vida en segundos. Pero no hubo disparo inmediato, porque el problema no era solo él. El problema era que parte de la estructura estaba de acuerdo. Y eliminar una idea no se logra eliminando al que la pronuncia. Durante semanas,
El Mencho no emitió veredicto público. El ideólogo permaneció aislado. No ejecutado. No liberado. La decisión no era simple. Matarlo lo convertiría en mártir interno. Perdonarlo lo convertiría en precedente. Finalmente, el castigo fue diferente. El ideólogo fue obligado a grabar una declaración interna donde admitía que su método puso en riesgo la estabilidad del cartel. No pidió perdón por pensar diferente. Admitió el error de ejecución. Después fue expulsado definitivamente de cualquier estructura criminal conocida. No con balas, con aislamiento. En ese mundo, quedar fuera del sistema puede ser una sentencia más lenta. El mensaje final del Mencho a sus comandantes fue breve. Aquí no se hereda el poder. Se demuestra. Con esa frase cerró la grieta sin abrir guerra interna. El hijo no fue impuesto como sucesor automático. Fue integrado gradualmente. Evaluado. Expuesto a riesgo controlado. Y la estructura entendió algo crucial. El líder no había reaccionado con miedo. Había reaccionado con control. Semanas después, en foros clandestinos comenzó a circular un rumor. El CJNG probó su propia vulnerabilidad y sobrevivió. Eso fortaleció más de lo que debilitó. Porque en organizaciones criminales, la verdadera amenaza no es el ataque externo, es la duda interna. Y en este caso, la duda fue detectada, enfrentada y absorbida. El hijo que desapareció regresó no como víctima, sino como símbolo de resistencia. Y el Mencho dejó claro algo que muchos subestimaron. No solo controla territorios, controla narratives. Si quieren que sigamos explicando qué pasó realmente durante esas 7 horas que estuvo desaparecido y quién dio la orden de liberarlo, entonces continuemos. Porque lo que pasó en esas 7 horas fue el verdadero examen de poder. Las 7 horas no fueron un secuestro improvisado. Fueron una puesta en escena calculada al milímetro. El hijo del Mencho salió de Zapopan creyendo que iba a supervisar una operación menor en Michoacán. Lo que no sabía era que el desvío en el kilómetro 27 ya estaba programado desde hacía días. El dron de vigilancia no falló por error técnico. Fue desactivado con autorización interna. Las cámaras del tramo rural no estaban dañadas. Fueron saturadas con interferencia portátil. No hubo disparos porque no hubo resistencia. En el punto exacto donde el convoy perdió señal, una segunda unidad ya esperaba. No eran hombres encapuchados ni rivales armados. Eran operadores conocidos. Rostros familiares. Eso explica por qué los escoltas no activaron protocolo de emergencia. La lealtad, cuando se manipula, es la herramienta más silenciosa. El traslado duró 42 minutos. Sin violencia. Sin amenazas directas. Solo instrucciones claras. Bajar del vehículo, subir a la otra camioneta, entregar teléfonos, mantener calma. El hijo entendió rápido que no era un intento de ejecución. Si hubieran querido matarlo, lo habrían hecho en carretera. Aquello era un mensaje estructurado. Lo llevaron a una finca aislada en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. No era una casa de seguridad común. Era una propiedad neutral utilizada años atrás para reuniones discretas entre mandos medios. Allí lo esperaban 3 personas. Uno de ellos era el ideólogo ya mencionado. Otro era un exoperador financiero del ala norte. El tercero era alguien que él conocía desde niño. Ese detalle fue el más perturbador. No hubo golpes. No hubo encierro en sótano. Lo sentaron frente a una mesa sencilla. Le ofrecieron agua. Le explicaron algo que nadie se había atrevido a decirle antes. El poder no se hereda por apellido. Se sostiene por consenso. Durante esas horas no lo amenazaron físicamente. Lo confrontaron ideológicamente. Le mostraron cifras. Crecimiento desordenado. Tensions regionals. Dependencia excesiva de decisiones centralizadas. El mensaje no era vamos a matarte. Era necesitas entender lo que está pasando. Le dijeron algo más delicado. Si algún día tomas el mando sin preparación real, esto se fragmenta. Eso fue lo que lo marcó más que cualquier arma. Mientras tanto, afuera, el Mencho ya había detectado inconsistencias. No actuó impulsivamente.
Ordenó rastrear patrones de movimiento interno de los últimos meses. Cruzó datos de combustible, registros de mantenimiento vehicular, autorizaciones digitales. Descubrió que el desvío no fue decidido esa noche. Fue ensayado semanas antes con vehículos vacíos. Eso significa que la desaparición fue planificada como simulación de vulnerabilidad. El ideólogo no pretendía reemplazarlo en ese momento. Pretendía forzar una conversación que nadie quería tener. Pero en organizaciones verticales, forzar conversaciones puede interpretarse como desafío directo. Durante esas 7 horas, el hijo escuchó más de lo que habló. Observó mapas, projections, escenarios hipotéticos de sucesión. Y en un momento específico, uno de ellos dijo la frase clave. No queremos quitarle nada a tu padre. Queremos asegurarnos de que el día que no esté, no nos caigamos. Esa frase explicaba todo. No era golpe de estado. Era anticipación. Pero el método elegido. Simular un secuestro fue el error fatal. Porque tocar la sangre es cruzar una línea que no admite matices. Al amanecer, lo devolvieron sin violencia. Lo dejaron cerca de una carretera secundaria, con instrucciones simples. Camina 300 metros y espera. ¿Por qué lo liberaron? Porque el mensaje ya había sido entregado. Y porque sabían que si no regresaba vivo, la guerra interna sería inevitable. Lo que no previeron fue la reacción estratégica del Mencho. En lugar de ordenar ejecuciones inmediatas, comenzó a absorber la información. Cuando el hijo finalmente habló y dijo, no eran enemigos, eran conocidos. El Mencho entendió que el problema no era traición tradicional, era tensión estructural. Durante las siguientes semanas, el líder hizo algo que pocos notaron. Empezó a delegar públicamente pequeñas decisiones estratégicas. No perdió control. Lo redistribuyó de forma calculada. Era una respuesta indirecta al argumento del ideólogo. Pero al mismo tiempo, reforzó controles internos. Doble verificación en rutas. Separación entre ala financiera y logística. Protocolos biométricos adicionales. Reformó sin admitir que lo estaba haciendo. Eso desactivó parte del discurso reformista. El ideólogo fue capturado días después no por orden impulsiva, sino porque ya no tenía apoyo suficiente. Su mayor error fue subestimar algo fundamental. Puedes cuestionar la estructura, pero no puedes simular vulnerabilidad del líder sin consecuencias. Durante el interrogatorio final, el ideólogo insistió. Si no hacemos ajustes, un día alguien externo hará lo mismo, pero con sangre real. Esa frase quedó resonando. El Mencho no lo ejecutó de inmediato porque sabía que, en parte, tenía razón. El problema no era la idea, era la forma. La organización necesitaba evolucionar, pero bajo control, no bajo presión. Las 7 horas que nadie vio no fueron una tortura, fueron una clase. Y el hijo regresó cambiado. Ya no caminaba como heredero automático. Caminaba como alguien que había visto el miedo real de perder legitimidad interna. Eso lo hizo más peligroso, porque ahora entendía que el poder no es solo mando, es equilibrio. Mientras tanto, el rumor interno se transformó. Al principio decían, lo tocaron. Después comenzaron a decir, lo probaron. Y finalmente, sobrevivió. En ese mundo, sobrevivir a una prueba interna fortalece más que ganar una batalla externa. El Mencho cerró el capítulo con una frase dirigida a su círculo más cercano. El enemigo que piensa es más peligroso que el que dispara. Con esa declaración dejó claro que la amenaza no era inmediata, pero tampoco estaba enterrada. Las 7 horas no fragmentaron al CJNG. Lo obligaron a madurar. Pero la historia no termina ahí. Porque alguien autorizó la liberación final. Alguien que tenía la capacidad de detener el experimento, y decidió no hacerlo. Y esa persona aún no ha sido mencionada. Si quieren que sigamos explicando quién permitió que el heredero regresara con vida y cómo esa decisión redefinió el equilibrio interno del CJNG, sigamos. Porque a veces el verdadero poder no es el que secuestra, es el que decide cuándo termina el secuestro. En toda estructura vertical existe una figura que rara vez aparece en fotografías,
que no lidera convoys ni firma comunicados, pero que sostiene el equilibrio interno cuando las tensiones crecen. En el CJNG, esa figura era conocida como el doctor. No era médico, era estratega, arquitecto silencioso de los protocolos internos. El doctor había acompañado al Mencho desde los primeros años de expansión. No movía cargamentos, movía decisiones. Y en la noche de la desaparición, fue la única persona que no reaccionó con pánico. Mientras los comandantes pedían represalias inmediatas y algunos proponían atacar células rivales para mandar mensaje, el doctor hizo una sola pregunta. ¿Y si no quieren matarlo? Esa duda cambió la velocidad de la respuesta. Cuando el hijo fue retenido en la finca neutral, uno de los presentes llamó a un número que no estaba en la agenda oficial. Era una línea vieja, reservada para contingencias internas extremas. Contestó el doctor. No gritó, no amenazó. Escuchó. Del otro lado le explicaron el objetivo. No buscaban sangre, buscaban sacudir la percepción de sucesión automática. Querían forzar una conversación que, según ellos, el círculo cercano evitaba desde hacía años. El doctor entendió algo crucial. Si esa situación escalaba, la organización podría dividirse en dos bloques invisibles. Uno leal por historia, otro inquieto por futuro. Y una fractura interna es más letal que cualquier guerra externa. Por eso tomó una decisión que muy pocos conocieron en su momento. Autorizó la liberación. No por debilidad, por cálculo. Sabía que si el heredero regresaba vivo, el Mencho tendría margen para reaccionar estratégicamente. Si no regresaba, la furia inmediata borraría cualquier posibilidad de reconstrucción interna. Cuando el hijo fue dejado en la carretera, no fue una concesión de los ideólogos. Fue una negociación silenciosa. Un pacto no escrito. El mensaje ya fue entregado. No cruces la siguiente línea. Días después, cuando el Mencho recibió el informe completo, hubo un momento tenso. Supo que alguien había autorizado el final del episodio, sin su orden directa. En una finca privada, convocó únicamente al doctor. No hubo testigos. La conversación duró menos de 20 minutos. Decidiste sin consultarme, dijo el Mencho. Decidí para que pudieras decidir después, respondió el doctor. Ese tipo de respuesta puede costar la vida. Pero el Mencho no buscaba obediencia ciega. Buscaba estabilidad. Y en el fondo sabía que la alternativa habría sido peor. Porque si el heredero hubiera muerto, el CJNG no solo habría entrado en guerra externa. Habría comenzado una guerra interna por la narrativa de sucesión. Lo que ocurrió después fue más profundo que cualquier ejecución. El Mencho reorganizó el círculo estratégico. No eliminó al doctor. Lo fortaleció públicamente. Esa señal fue clara para todos. La lealtad no es solo obediencia. Es proteger la estructura incluso del impulso del líder. Pero también hizo algo más. Convocó a los mandos regionales a una reunión histórica en una propiedad aislada en la sierra. Sin armas visibles. Sin celulares. Sin grabaciones. Allí habló por primera vez del tema que nadie se atrevía a tocar. Nadie hereda nada aquí. Ni mi apellido. Ni mi puesto. El que quiera liderar algún día, que empiece demostrando ahora. Con esa frase desactivó el argumento principal del ideólogo. No negó la necesidad de evolución. La incorporó bajo su control. Anunció nuevas reglas internas. Evaluaciones periódicas de liderazgo. Separación clara entre linaje y mando operativo. Creación de un consejo estratégico rotativo. Eso no debilitaba su figura. La blindaba. Porque convertía la sucesión en proceso, no en imposición. El hijo entendió que su desaparición no fue un ataque personal. Fue una prueba estructural. Y comenzó a cambiar. Participó en operaciones logísticas reales. Supervisó finanzas menores. Viajó sin exceso de escoltas. No como heredero protegido. Como operator evaluado. El rumor dentro del CJNG evolucionó otra vez. Primero dijeron, lo tocaron. Después, lo probaron. Ahora decían, está aprendiendo. Esa diferencia es enorme. El ideólogo, aislado y expulsado, se convirtió en advertencia.
No fue ejecutado públicamente porque eso habría confirmado que su planteamiento tenía peso. Fue borrado gradualmente, sin mártir, sin discurso, y el doctor quedó como el hombre que salvó algo más grande que una vida. Salvó la cohesión. Meses después, un analista externo resumió lo ocurrido con una frase que circuló en círculos cerrados. El CJNG sobrevivió a su propio ensayo de fractura. ¿Por qué eso fue? No sé yo. Una simulación peligrosa que reveló vulnerabilidades reales. Pero también reveló algo más. El Mencho no gobierna solo con miedo. Gobierna con equilibrio calculado. Pudo haber reaccionado con ejecuciones masivas. Pudo haber iniciado una purga sangrienta. Eligió otra cosa. Controlar la narrativa interna antes que dominar titulares externos. La desaparición del hijo no debilitó al CJNG. Lo obligó a evolucionar. Y esa es la parte que pocos entienden. En estructuras criminales, la mayor amenaza no siempre es el enemigo armado. Es la idea de futuro mal gestionada. El Mencho entendió que la sangre no garantiza continuidad. La estructura sí. Si quieres que desarrollemos una nueva saga donde esta tensión reaparece años después con un intento real de división, o donde un grupo rival intenta aprovechar esa grieta histórica, seguimos. Porque en este mundo, las fracturas nunca desaparecen del todo. Solo esperan el momento adecuado para volver a abrirse. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.